Capítulo 1, versículo 15. Así dice la palabra del Señor, y Pablo está abriendo su corazón hacia la iglesia del primer siglo, pero en la gracia del Señor llega hasta nosotros. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén a la palabra de Dios. Versículos con muchas palabras que uno dice, la verdad, entendí la mitad. Pero de alguna manera el Dios permitió que quede registrada cómo oraba el apóstol Pablo. Y en lo personal me causa un poquito de incomodidad, porque uno dice, ¿cómo oramos nosotros por nuestros hermanos? Señor, bendecí a la hermana Tita, que pueda cambiar el lavarropa. Señor, oramos por la familia Tita, que no se pelee con Rodesia. Oramos por el hermano José para que pueda cambiar el Citroën. Está todo bárbaro. Sabemos de la bondad de Dios, de la misericordia, la compasión de Dios. Pero de golpe acá Pablo te pone en una situación de decir, mira, de esta manera yo estoy orando. Si mirás en el libro, de Hechos de los Apóstoles, finales del capítulo 18, 19, después usted lo lee en su casa, va a encontrar cómo llegó el evangelio a esta ciudad, cómo se convirtieron estos hermanos en Éfeso. Una ciudad importantísima, súper religiosa. Tenía el famoso templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, de Diana, la diosa Diana. Y vas a encontrar ahí en la Biblia que incluso había un sindicato de los que trabajaban con todo eso, porque toda la economía, todo el funcionamiento de la ciudad estaba alrededor justamente de la diosa Diana. Entonces venía gente de todos lados a pedirle cosas, se llevaban los templitos de recuerdo. ¿Vio cuando usted recorre alguna de las ciudades de nuestra Argentina, que a veces tiene una iglesia grande, un templo, un edificio grande, se los lleva? Entonces yo estuve en tal lugar. Bueno, no es un invento de Argentina eso. El tema era que cuando llegó el evangelio, la gente empezó a conocer al Dios verdadero y el negocio se fue a pique. Entonces salió el sindicato a armar un piquete, algo parecido a lo que nos toca vivir en estos días. Un mundo ultra paganizado y lleno de idolatría, lleno de intereses mezquinos. ¿Cómo iba a ser ese puñadito de hombres y mujeres para fortalecerse en la fe? ¿De qué manera?
Fíjense que esta iglesia empezó a crecer, que después estuvo Timoteo, después estuvo el apóstol Juan cuando lo soltaron de la isla de Patmos. Bueno, ya viejito vino y se instaló en esta ciudad. O sea, una iglesia que siguió creciendo y siguió proyectando. Y toda la carta de los Efesios va de alguna manera a apuntar hacia la unidad de la iglesia, que la iglesia tiene que estar allí siempre unida al Señor y unida entre los hermanos, y habla distintos conceptos que usted los conoce, pero recontra bien. Y si hace rato que no lee la carta a los Efesios, mire qué programa para estos días de vacaciones, leerse la carta a los Efesios. Pero Pablo, de alguna manera, con sinceridad, él va a ser como que va a abrir el lugar donde él está a los pies de Cristo. Es el lugar donde él abre el corazón. Y de alguna manera dice, hermanos, yo los tengo presentes. Y agradezco a Dios por su fe. Agradezco a Dios porque lo han conocido. Y cómo manifiestan ese amor los unos a los otros. Cuidándose, proveyendo. Era lo que recién estábamos leyendo. Pero inmediatamente hay 4 pedidos de oración. Yo sé que cada uno de nosotros venimos con nuestra listita y venimos y pedimos y rogamos a Dios, y está bárbaro y está bien. Y sígalo haciendo, porque sabe que Dios manifiesta su bondad en medio de su pueblo. Y Dios manifiesta su cuidado y su provisión. Pero a los pies de Cristo nos lleva a otro nivel, a ir creciendo un poquito más. Y el primer pedido de oración, usted lo tiene por allí, el versículo 17, dice que sea revelado, lo voy a parafrasear para no utilizar las palabras difíciles que va diciendo acá, que les sea revelado Jesucristo. Y uno dice, pero ¿cómo es esto de que si ellos ya eran creyentes? Si ellos ya sabían de Jesús, habían aceptado que Cristo era justamente el enviado de Dios, el Mesías. Habían aceptado. La salvación llega a nuestras vidas justamente cuando creemos en ese mensaje de la gracia de Dios. Y decimos, yo creo que Cristo murió por mí. Yo creo que yo necesito un Salvador y yo acepto que Cristo haya pagado el precio. Es esa fe inicial, ese creer al mensaje de la gracia de Dios. Pero si nos quedamos solamente con ese, sí, yo levanté la mano, repetí la oración, me quedé ahí en ese y no conozco a Cristo en realidad, es muy probable que en vez de seguir yendo al templo de la diosa Diana, empiece a armar otra religión. Una religión tranquila, no, yo ya conocí a Cristo, ya está. Y necesitamos una revelación donde el Espíritu de Dios nos muestre, nos revele justamente la grandeza de Jesucristo. Que esa palabra de Dios tenga una visión nueva. No que uno dice, bueno, vamos a leer Jesús sanando al ciego Bartimeo. Bueno, ya sé la historia. Necesitamos una revelación de quién es Cristo para nuestras vidas, para acercarnos al Señor. Y eso, ¿sabe dónde es? A los pies de Cristo. No es detrás de esa serie, detrás de decir, bueno, yo ya tengo el premio de la escuela bíblica, ya está, ya sé todo. Eso nos lleva en esa oración a reconocer nuestra debilidad, nuestras limitaciones, nuestras flaquezas. Uno de los grandes problemas, ¿se acuerda que yo siempre le digo de los hermanos de Mozambique? Acuérdese estar orando, ellos están en una reunión de oración también a esta hora. Los hermanos de Mozambique, uno de los problemas que tienen es que el cristianismo tiene una gran mezcla de ideas personales, gustos personales.
Las cosas se tienen que hacer así, de esta manera. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió. Eso pasa en Mozambique nomás. Entonces, Cristo termina quedando afuera. El problema de la iglesia en la Odisea, creía que tenía todo. Soy rico, no tengo ninguna necesidad. Y el Señor dice, no sabes que estás pobre, que estás desnudo, que sos un desventurado. Le está diciendo, estás en miseria. Y el Señor diciendo, yo estoy a la puerta. Jesús quedó del lado de afuera. Y llamo. Pablo, que conocía, que él sabía de la rigidez de las tradiciones, de la rigidez de las religiones. Él decía, yo soy fariseo de fariseo, pero cumplí con todo, absolutamente con todo. Y él se encuentra con el Señor verdadero. Y él dice, necesitamos esa revelación. Que el Espíritu de Dios te hable, te muestre a Cristo como nunca antes. Y oro al Señor para que este año, como decía al principio el hermano, que realmente en estos primeros días ya podamos estar orando y decir, Señor, revélate, muéstranos, que tu palabra sea nueva, que ese conocer la palabra del Señor nos lleve justamente a poder crecer. Romanos capítulo 12, versículo 2. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Nos desafía acá. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te amoldes. Una vez leí esto. ¿Qué tiene que hacer un cristiano para volverse mundano? ¿Viste? Y bueno, cada uno tiene su idea. Y bueno, tiene que hacer esto, ¿viste? Dejar de venir a la iglesia, el pecado, esto y aquel otro pecado, ¿viste? Empieza esa escala de valores, a veces, ¿qué es lo peor? Y este autor decía algo muy simple: quedarse tranquilo y acomodarse a este mundo. Y acá la palabra de Dios, transformaos. Me dice, Roberto, tenés que cambiar tu modo de pensar. En la palabra original se utiliza algo que las profes de biología que están por acá saben bien, que se llama metamorfosis, que es el proceso donde el gusano se termina transformando en una mariposa. O sea, el gusano deja de ser gusano y es una mariposa. Esa es la palabra metamorfosis. Cuando dice transformaos, se está utilizando esa palabra. Entonces lo que te está diciendo, dejémonos de arrastrar como gusanos. No, pero eso cuesta. Claro, humanamente es imposible. En nuestro intelecto, en nuestra inteligencia, en nuestra propia sabiduría, no llegamos a nada. ¿Cómo hacer para comprobar esa buena voluntad de Dios? Señor, necesitamos que Cristo sea revelado a nosotros. Que su espíritu, que su sabiduría nos alcance. No es mi sabiduría, es la sabiduría que viene de lo alto, la gracia que viene de lo alto, la capacidad que da Dios de lo alto. Y le aseguro, hermano, que cuando usted empieza a orar de esta manera, el versículo cambia totalmente. La palabra de Dios empieza a tener otra luz, empieza a llegar a la profundidad de nuestro espíritu. Primera Corintios capítulo 2. Permítame estos versículos. Capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y está la palabra con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que nada las cosas espirituales es insensible,
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Puede decir amén a esta palabra? Ahí es donde Dios nos quiere. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿A dónde van apuntando? Y Pablo de alguna manera sabe que si Cristo no va creciendo en nosotros, si el Espíritu de Dios no trae esa revelación, en poco tiempo somos unos religiosos más. Cambiamos de religión y cambiamos de asiento y nos amoldamos. Pero la palabra de Dios te lleva a ese desafío, a seguir creciendo. Pero fíjese cómo sigue. Versículo 18, allí en Efesios, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. A ver, en la versión San Roberto, ¿qué está diciendo? Para que Roberto, que es un cabezón, pueda entender correctamente qué cosa está diciendo. Para que sepa cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Fíjese, otro pedido de oración. Que conozcan a qué esperanza Dios te ha llamado. Es interesante que uno dice, bueno, pero sí, la esperanza, sí, tenemos. Pero a veces me temo que dentro de un ámbito espiritual escuchamos consejos donde vos decís, no, vos tenés que, declararlo en fe. Entonces sí, medio como onda positiva, el pensamiento positivo. No nombramos lo malo por las dudas, nos falta decir toco madera por las dudas. Y no es cuestión de decir, bueno, sí, yo digo todo lo bueno, entonces lo malo no me toca. No es. El cristianismo a veces se confunde con religiones orientales. Con tener algo, bueno, hagamos todos juntos, aprendamos a respirar. Todas esas ideas. Dice, bueno, listo, descansemos en el Señor. Y uno dice, pero ¿ese es el cristianismo? ¿Hacia dónde va apuntando? Y Pablo va otra vez al punto. Le dice, hermanos, yo doblo mis rodillas, yo les agradezco a Dios por ustedes. Acordate que cuando uno dice, estamos orando, estamos diciendo, Señor, a mí ya me escapa esto. Dependo de vos. Se me escapa. Y necesitamos que tu Espíritu nos revele a Jesucristo. Necesitamos conocer diariamente, crecer en el conocimiento de Él. Pero también necesitamos saber a qué esperanza tú nos has llamado. Presta atención que ahí utiliza la palabra llamado. Y cuando uno llama a alguien, ese alguien puede decir, sí, acá estoy, o puede hacer, veo como que, no, a mí no me llama nadie. Ah, no, lo llaman al otro. Che, no, están hablando de vos, presta atención. Dios llama, pero a veces nosotros miramos por otro lado, Entonces, primer concepto que ahí está diciendo, que podamos conocer a cuál es la esperanza. Y la palabra esperanza tiene que ver con confianza. Y tiene que ver con lo que Dios hace. Con tener esa visión de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. En estos días estaba releyendo la desesperanza. La desesperanza da lugar al temor, al miedo, a ver esos gigantes, porque empezás a medir todo con tus propias fuerzas, tu propia capacidad, tu propia inteligencia, tus propios recursos. Hermanos, nosotros estamos a las puertas de este año. Y uno dice, ¿y qué va a hacer? ¿Qué sé yo qué va a hacer? ¿Nos irá mejor? ¿Nos irá peor?
medio que la balanza se inclina para el peor que para el mejor, ¿viste? El tema que todo esto, todos miramos, permítame decirlo de esta manera, todos miramos las noticias y todos vivimos en nuestra querida Argentina. Y los que nos ven a través del streaming saben lo que pasa, no solamente en Argentina, sino en el planeta. Todos vemos las situaciones. Y el Señor de alguna manera no te dice, mirá, mudate a tal lugar porque es la tierra prometida. Está hablando de las promesas de Dios, de la presencia de Dios, del obrar de la gracia de Dios constantemente. Hay muchas promesas, hay muchísimas promesas en la Biblia, pero hay una promesa que contiene a todas. Y es la que Jesús le dijo a sus discípulos: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Puedes decir amén a esto? El Señor está ahí. Y esa promesa contiene todo. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No, mira, mejor este año no me comprometo mucho. Este año las cosas van a estar complicadas. No, este año mejor, en realidad, mira, yo no sé qué va a pasar. Las cosas, mira, está todo ahí atado de un hilito. Pablo sabía cuál era el trasfondo espiritual que había en Éfeso. Y él decía: hermanos, yo doblo mis rodillas para que conozcan, para que crezcan, para que el Señor envíe de su espíritu, de su sabiduría, para que podamos conocer mejor a Jesucristo. No te quedes con esa primera experiencia, pero también conocer cuál es esa esperanza. Colosenses 1:27, y ya no me da el tiempo, pero yo se lo voy a parafrasear así. Tal vez los hermanos lo pongan ahí. En la versión Reina Valera, ¿sabe lo que dice? Jesucristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en tu vida es la esperanza de gloria. Cristo en tu vida es esa fortaleza que vos decís: muy bien, yo no sé lo que va a pasar este año, no sé lo que va a suceder en mi vida personal, en el país, en el ministerio, no lo sé, pero si Cristo está conmigo, esa es mi esperanza de gloria. Y Pablo decía: si esto no lo tenés claro, vos fíjate que la desesperanza, la desconfianza te hace perder la visión. Y terminás siendo, bueno, y sí, acá estamos. Y a veces nos parecemos, ¿viste? Lo que andamos 40 años otra vez pegando vuelta, siempre en el desierto, tropezando con los mismos problemas. Oro para que conozcan, para que crezcan, para que el Espíritu de Dios les dé sabiduría, que puedan entender, conocer, para que puedas conocer la esperanza a que Dios te ha llamado, pero también cuál es nuestra herencia con los santos. ¿Sabe de qué está hablando? De nuestra identidad, de cuál es nuestra posición. Porque uno de los problemas que a veces nos enroscamos nosotros mismos es que perdemos de vista las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y nos acordamos, nos olvidamos de las bendiciones de Dios y nos acordamos de esas cosas que tendríamos que olvidarnos. No, pero yo no sirvo, yo no alcanzo, no. Y estamos allí otra vez perdiendo la identidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles para mí es uno de los capítulos más entrañables, más emotivos de la Biblia, porque Pablo se está despidiendo de un grupo de hermanos de Mileto en una reunión a orillas del mar. El barco llegó hasta ahí, tienen que hacer una escala técnica, permíteme decirlo de esa manera, y mientras están reprovisionando el barco, acomodando las cosas, vienen los hermanos y Pablo les dice: hermanos, es la última vez que nos vemos, porque yo sé que de acá me llevan para juzgarme, para condenarme, y ya está, con esto se termina mi vida. O sea, tiene una carga emotiva. Imagínate, estás hablando con alguien a quien querés, a quien respetás, con quien estás, y él te dice: mira, esta conversación es la última, porque después de esto
nunca más nos vamos a volver a ver. Ya eso tiene un peso, emotivo, muy, pero muy fuerte. Y él va hablando sobre los peligros que les van a venir. Te animo a que puedas leer este capítulo porque habla de lobos rapaces. Habla de cómo la obra del Señor, a pesar de las dificultades, va a seguir creciendo. Pero fíjate que dice versículo 32. Él dice, yo nunca más lo voy a ver. Él los pastoreaba, los guiaba, les enseñaba. Y decía, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. La palabra tiene poder, ¿sabes para qué? Para sobreedificarte, para que crezcas y darte herencia con los santificados. Pablo le estaba diciendo, mira que yo no voy a estar más para decirte, hermano, orá, hermano, congregate. Él está diciendo, mira, yo no te voy a ver más, pero yo te encomiendo a la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que supera nuestro entender, nuestro comprender, y se desparrama ese amor de Dios. Y te encomiendo a la palabra. Esa palabra que te da esa identidad. Porque entonces la Biblia, la palabra de Dios, empieza a tener otra proyección en nuestra vida. Porque vos cuando ves la vida de David, o como el salmo que hoy escuchamos al principio, o estos relatos, no lo ves como algo por allá lejano, algo que le pasó por ahí, qué sé yo, había un pibe que cuidaba las ovejas y bueno, él decía, Jehová es mi pastor. No, empezamos a encontrarnos en la palabra, porque formamos parte del pueblo de Dios. Empezamos a formar parte del gran pueblo del Señor, de aquellos héroes de la fe, de aquellos que se atrevieron a creerle al Señor. Empezás a formar parte cuando Dios empieza a mostrarte, de decir, Josué no está tan lejos, Josué es el modelo que tengo que también seguir acá. Caleb. Los otros se desanimaron, se frustraron, pero cuando empezás a comprender cuál es tu identidad, cuál es la herencia, el lugar de los hermanos de la fe del siglo XXI en la palabra de Dios, estamos allí formando parte del pueblo del Señor. No estás solo. A veces nos imaginamos y decimos, bueno, nadie sabe lo que me pasa, estoy solo, nadie sabe las luchas que tengo. La palabra de Dios dice, hermanos, los mismos problemas que tenemos cada uno de nosotros pasan en todo el mundo. En todos los hermanos pasan. Porque formas parte de esa familia del Señor. En una sociedad, una comunidad pagana, idólatra, enemiga de Dios, enemiga de la fe. Pero Pablo decía, oro, porque a mí se me escapa ya. Yo ya no puedo. Que Cristo sea revelado, que el poder de Cristo sea revelado. Oro para que esa identidad se afirme, para que esa esperanza de Dios obrando en nuestra vida, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y por último, ya oramos. Y para que conozcan la supereminente, fíjate qué palabras que utiliza. Está diciendo lo más alto, de lo más alto, de lo recontra alto. O sea, encima de lo grande, de la palabra grande, no hay nada más. La supereminente grandeza de su poder. Que por ese poder Dios manifestó resucitando a Cristo. Y ese poder opera en cada uno de los hijos del Señor. Pero él oraba y decía, Señor, oro para que puedan entender, para que puedan comprender. Porque si no, la religión los apabulla. La zona de confort religiosa te atrapa. Ya no estás con Diana, pero estamos en otro lugar, ¿viste? Necesitamos esa revelación.
del poder de Dios, la grandeza del poder. La palabra grandeza en el original es megatón, que es lo mismo que se utiliza para medir el poder de las bombas atómicas. Mira, o sea, lo que te está diciendo, el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Sabes de qué está hablando? Que Dios no te larga solo. Y Dios no te dice, bueno, arreglate como puedas, nos vemos en el cielo de acá a algún tiempo. Es el poder del Señor obrando en medio de su pueblo y a través de su pueblo. En la Europa del siglo XIX, a finales del siglo XIX, comenzó una filosofía para estudiar la Biblia que se llamó la alta crítica. La alta crítica era decir, bueno, vamos a leer la Biblia, sí, vamos a leer la Biblia, pero vamos a aceptar todo lo que entiende nuestra razón. Nuestra razón es finita, limitada, chiquitita, débil. Entonces todo lo que es milagroso, no, eso no es. Eso es una metáfora. Hoy día por internet, por Instagram, vas a encontrar a algunos predicadores que te dicen, no, bueno, eso es lo que quiso decir Jesús, en realidad es una cosa figurativa, más o menos, y te la tratan de acomodar, ¿viste? Te peinan para un lado, para el otro lado, y dicen, no, es como una fábula. Pablo decía, hermanos, lloro para que el poder del Espíritu de Dios sea revelado. Ese poder que resucitó a Cristo, que no lo dejó en la tumba, está allí en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, en medio de sus siervos, en medio de sus ministros. Porque cuando vos ves que la cosa es imposible, pues sí, Señor, yo dependo de tu gracia. Cuando la iglesia empezó a ser perseguida, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, ellos oraron y dice, Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor prediquen tu palabra. Él estaba diciendo, Señor, danos palabra, danos el coraje, danos la valentía, mientras extiendes tu mano y se hacen señales, maravillas y milagros por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es el poder del Espíritu Santo obrando en su pueblo y a través de su pueblo. 4 pedidos de oración. 4 pedidos de oración para que no nos tape la religiosidad, para que podamos crecer, conocer al Señor y podamos comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios. Sí, vamos a seguir orando por la hermana Tita, la hermana Rodesia, todo sí. Pero acordate, en tu vida de relación con Dios, a orar, Señor, revélate, te necesitamos. Señor, no alcanza mi sabiduría, no alcanza mi inteligencia, no alcanza mi capacidad. Señor, necesito conocerte mejor a ti. Necesito conocer mejor esa esperanza en un mundo donde hay tanta desesperanza. En un mundo, en una sociedad, porque donde la esperanza pareciera que son shows. Pero hay una esperanza de vida, que es Cristo en tu vida. Cristo en tu vida cuando estás en la fábrica, cuando estás en la oficina, cuando estás en tu casa, cuando estás viajando, cuando estamos en la iglesia. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. En esa identidad, en esa herencia. Pero también en el poder del Espíritu de Dios. Ese poder que así como Cristo fue levantado. Y vos fíjate que ya no nos da el tiempo, pero va contando de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es quien gobierna todas las cosas. Y que Dios lo puso como Señor de todo lo creado. O sea, ¿sabe lo que está diciendo? Que lo que nos tengamos que enfrentar, Cristo tiene la última palabra. Que en lo que nos toque vivir, Cristo está en el trono y tiene la última palabra.
Y Él sabe qué es lo mejor. Pero es importante formar parte de ese pueblo del Señor, ese cuerpo de Cristo, donde Él es la iglesia. Y eso es lo contrario a una religión, donde uno en la religión vine, fiché, marqué, me vieron, listo, chau, nos vemos el domingo. Después yo pongo en el YouTube o en el Facebook pulgarcito arriba, pulgarcito abajo. Pablo, aunque no sabía pulgarcito arriba, pulgarcito abajo, pero él decía, hermano, lloro para que puedan crecer. ¿Sabe lo que estaba diciendo esto? Roberto, deja de ser un bebé, un niño espiritual. Que nuestra oración en esa dependencia de Dios pueda decir, Señor, yo te necesito como nunca. Le invito a que pueda ponerse de pie. El tiempo fue pasando.